Muy buenas noches, entramos ya en el tiempo de entrevistas, tercer día de la semana, miércoles, y hoy hemos citado a Marcos Cano, el concejal y portavoz de Vox. Buenas noches. Muy buenas noches. Y a su lado Pedro Bahillón, que bueno, no es concejal, pero está en la directiva de Vox, está como responsable del área de seguridad y de sanidad. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Marcos, ¿dónde estabas? ¿Dónde te encontrabas en el último pleno de cuestión de confianza? Vamos a empezar por ahí. Creo que casualmente nos pilló en una entrevista aquí cuando el alcalde hizo público que iba a hacer ese pleno, no sé si recuerdas, justo antes del pleno, y no, yo ya tenía un viaje programado al extranjero y era imposible estar en ese pleno, y lo que comenté en esa entrevista y repito hoy es que me sorprende que el alcalde en ocasiones nos ha escrito un WhatsApp para comunicar, ¿no? Oye, te viene bien este día o el otro para la Junta de Portavoces, donde se tratan temas bastante más livianos, aunque todos importantes, que este de suma importancia, y no fue capaz de consultar a ver si algunos días antes o después, porque unos pocos días antes yo hubiera podido estar, o algunos días después también. Y bueno, no solamente es que después cuando he visto el vídeo, él sabía que no estaba, que no podía estar. Nosotros teníamos el viaje programado por un tema familiar casi un año, y las vacaciones de mi mujer pedidas yo creo que un par de meses, es decir, el alcalde sabía que no estábamos en ese momento. No quiero pensar que ha sido una fecha elegida, pero sí que tenía opción total de haber podido haberlo desplazado unos días y haber permitido que yo estuviese allí. También se sabían o se intuía lo que podía pasar en ese pleno. Claro que nos saltaron las dudas, a los medios de comunicación nos saltaron las dudas a raíz de la negociación que se estaba haciendo en Murcia, en este caso con los presupuestos, ¿no? Con el gobierno regional, que parece que ha habido un acercamiento por parte de Vox, se han puesto unas condiciones. Eso me recuerda que Juan Pagán, en sus excusas para decir que no ha llegado a un acuerdo con Vox Totana, dice que yo tengo su teléfono. Creo que quien ha llamado a Vox ha sido el presidente de la comunidad autónoma, porque es el grupo político mayoritario el encargado de formar gobierno, por tanto, el que tiene que buscar apoyos para conseguir los presupuestos o cualquier otro tipo de acuerdo. No se trata de que nosotros vayamos ofreciendo el acuerdo, quien lo ofrece es el que tiene la mayor cantidad de concejales o de votos. En este caso era Juan Pagán, y Juan, tú tienes mi teléfono, años, entonces si me llamas o no me llamas, es cosa tuya. Luego también que deja claro otra cosa, y es que el Partido Popular y Vox se han podido entender en Lorca, donde están gobernando juntos, o en Alhama, o en Cartagena, estoy recordando en Molina, en otros municipios de la región, han llegado a un acuerdo, ya anteriormente y ahora parece ser que para los presupuestos también, en la comunidad autónoma. ¿Qué pasa en Totana? Que Vox no llega a un acuerdo con el PP. Pues el PP, el que no quiere, no que no puede, que no quiere llegar a un acuerdo con Vox. Pone 1000 excusas. En las negociaciones de principio de legislatura era imposible que Vox estuviera dentro del equipo de gobierno, que creo que es lo justo. Cada uno aporta su número de votos y por tanto de concejales, y en ese porcentaje estaríamos ahí incluidos. Pero por algún motivo Juan Pagán no quería ni quiere que Vox esté dentro de sus juntas de gobierno. ¿Por qué será? No deja de ser llamativo, Marcos, no deja de ser llamativo que Vox dejara el gobierno regional. Precisamente Pedro Bahillo, que está con nosotros, era director general de emergencias, precisamente, sí, cuando Antelo era vicepresidente. Es llamativo, ¿no?, que estuviera en el gobierno, se saliera y ahora apoya unos presupuestos. Y ahora ya ese entendimiento, por lo menos, no deja de llamar la atención. El llamativo es que Vox hizo un acuerdo, sé que es muy difícil, ya lo he comentado también en alguna entrevista y lo repito ahora. Vox y el Partido Popular tienen que llegar a un acuerdo programático, es decir, ¿qué hacemos? Pero luego hay otra parte que es cómo conseguimos que se cumpla. Porque Vox estamos en la pelea constante de decir los acuerdos son para cumplirlos. Como nosotros somos gente de palabra, en Vox lo decimos las cosas para cumplirlas. Pues nos sorprende que haya otros partidos, en este caso el partido que llega a acuerdos con Vox, que es el Partido Popular, que llega a acuerdos para incumplirlos. En los acuerdos primeros, que se dieron en toda España, incluido la comunidad autónoma,
el Partido Popular firmó con Vox unos acuerdos y después simplemente era papel mojado, no los cumplió. Bueno, entonces el siguiente paso es decir, para obligar al Partido Popular a cumplir lo que pacta, vamos a entrar en los equipos de gobierno, que fue lo que se hizo anteriormente y por eso fue que Vox Totana pedía la incorporación en el equipo de gobierno de Totana. Pero es que no solamente en Murcia, en Castilla-León, en Baleares, en distintas comunidades, el Partido Popular ha incumplido los acuerdos. Sabéis, todos los totaneros, que Vox está en una lucha contra la inmigración ilegal constante y pide que no se acepten los MENAs. Hay acuerdos con los distintos presidentes de la comunidad autónoma del Partido Popular para que eso sea así, y el Partido Popular lo incumple. Y no había más remedio que cumplir con su palabra y hacer algo que no había hecho ningún partido político hasta ahora. Y era voluntariamente dejar los gobiernos y salirse. Porque era un área que no estaba directamente gestionada por Vox, pero que incumplía el acuerdo que había hecho Vox. Es decir, Vox y el Partido Popular, concretamente en la región de Murcia, lo que se pidió fue que no se aceptaran MENAs. MENAs son el acrónimo de menores no acompañados, pero no se permite que se le hagan la prueba de huesos para ver cuál es la edad real, porque donde se ha permitido, el 80% no eran menores. Seguimos llamándole así, pero bueno, pues todo ese tipo de cosas, Vox pedía que se cumpliera así, que se le haga la prueba y que se devuelvan, y que se ataje realmente el problema de inseguridad que se está generando. Pero el Partido Popular no cumple. ¿Qué podía hacer Vox ahí? O ser partícipe de ese tipo de política, del incumplimiento del PP, o irse de los equipos de gobierno. Me parece que optó por la mejor opción y aquí nuestro compañero Pedro es un ejemplo, yo creo que un ejemplo de lealtad al proyecto, a su palabra y a nuestros votantes, porque nosotros hemos llegado aquí a cumplir. Y vamos a hablar enseguida con Pedro, quiero tocar el tema de la seguridad, de la sanidad, de las emergencias, pero antes, centrándonos en el pleno, Marcos, yo decía bueno, que se intuía lo que podía pasar en ese pleno a raíz de los últimos acontecimientos en Murcia, que no sabíamos si podían marcar de alguna forma la decisión de Vox en Totana, pero claro, ahora tiene tu grupo un mes, ¿no? Desde que se ha celebrado el pleno para presentar un alcalde o una alternativa de gobierno. Sí. Os vais a sentar a hablar, no va a haber diálogo, eso es imposible. Vamos a ver, las cuentas están difíciles, pero sentarnos a hablar, yo por mí, de luego no hay problema. Hablar es algo que siempre se debe hacer, porque incluso no llegando a un acuerdo se produce el entendimiento, ¿no? y uno puede entender la postura de otros, pero lo que no vamos a hacer en ningún caso nosotros es llegar a un acuerdo para traicionar a nuestros votantes, a nuestro programa, eso no lo vamos a hacer. Si un acuerdo implica de ese tipo de traición, no. Ahora, sentarnos a hablar, perfectamente, cuando sea necesario y cuando haga falta. Pues siempre se ha dicho por el bien de los totaneros. Claro, por el bien de los totaneros es por lo que estamos aquí y por el bien de los totaneros de todos. Presentamos un programa que creemos que es lo mejor para nosotros, así nos lo demanda la sociedad y lo estamos viendo, y yo creo que cualquier totanero que quiera verlo lo está viendo. La seguridad es algo muy importante. Y la sanidad, y nosotros hemos trabajado en los dos aspectos hasta donde podemos, hemos trabajado mucho, y aquí Pedro ahora después puede dar datos de sobra sobre ese tema. Digo que el alcalde lo decía, o presentan un alcalde, una alternativa de gobierno, o automáticamente se aprueban los presupuestos, porque tampoco se ha hablado de mociones de censura ni nada por el estilo por parte de los grupos políticos. No, bueno, la moción de censura siempre quedará ahí. Otra cosa es que ahora en esta moción de confianza se cumplan los plazos, pero la moción de censura no está afectada por esto. ¿Y cómo va a ser la relación, o sea, de Vox con el equipo de gobierno a raíz de todo lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Totana? Hombre, pues intentaremos que sea como siempre y con el resto de partidos políticos, educada, correcta, haciendo las propuestas, como hemos hecho muchas, que los totaneros recordarán, que hemos estado haciendo hasta ahora para beneficio de los totaneros, pero desde luego yo puedo decir que me he sentido engañado en este paripé, porque esto ha sido un paripé de negociación, donde la única intención que ha tenido, en este caso el concejal Fran, pero bueno, el concejal Fran, el alcalde del equipo de gobierno, ha sido aparentar una negociación que no era real,
aparentar para justificar lo que estaban haciendo y justificar el plan que mirando hacia atrás se empieza uno a coger sospechas. ¿Cómo es posible que manden un borrador sin contar con nadie en diciembre? Cuando en teoría los presupuestos tienen que estar aprobados mucho antes. Pero los ciudadanos piensan, Marcos, que vosotros habéis sido, dentro de lo que es la composición del ayuntamiento, los más beneficiados, porque hablaba el concejal de un 70% de vuestras propuestas que se habían tenido en cuenta. Pero vamos a ver, cifras, que yo sepa, sí, claro, pero si es que no ha habido... intento volver para atrás porque ellos han estado utilizando los datos para intentar dejarnos a nosotros como que somos los que no queremos llegar a un acuerdo. Bueno, pero por eso que intentaba volver atrás. Si presentan un borrador al ministerio sin contar con nadie, no parece que la intención sea de llegar a un acuerdo. Si meses más tarde parece ser que Izquierda Unida no quiere negociar y con el PSOE sí negocian, pero directamente hay líneas rojas para el Partido Popular que no están dispuestos y no se produce el acuerdo. A nosotros no han dicho nada todavía. En cambio, hay un concejal ex de Vox, un traidor a sus votantes y a su propia palabra, que sí está negociando, pero está negociando día sí, día también, meses. Bueno, yo recuerdo que le dije al concejal, oye, nosotros ponemos 3 concejales, si creéis que podéis sacar una mayoría y unos presupuestos con un concejal solo, pues adelante, pero yo creo que el orden de pacto, de acuerdo, es inverso. Primero tendrás que negociarlo con nosotros. Nosotros con 3 concejales no podemos sumarnos a lo que tú negocies con otro, sino sería en todo caso al revés. No me hicieron ningún caso y siguieron. Finalmente, yo veo ahí un estudio de fechas muy elaborado. El día 9 de abril presento unas peticiones, unas primeras peticiones, porque a mí Fran me dice, estamos dispuestos a todo, al 100%. Señor, 100% es el 100%. Pues hacemos unas peticiones y empezamos la negociación. Un mes más tarde, a 1 de mayo, un mes, me responde diciéndome, podemos aceptar 60-70%, algunas veces han dicho 80%, bueno, no es 80%, pero da igual, 80-70% da igual. Y unos pocos días más tarde sale Fran dando una rueda de prensa diciendo que presentaba los presupuestos. ¿Qué negociación es esa? Si no me ha dado tiempo a responderle. Sí que me dice, oye, preséntame tus contrapropuestas. Si solo hemos empezado a negociar. Pero ¿cómo te voy a presentar las contrapropuestas si ya has presentado los presupuestos al Pleno? ¿Qué tomadura de pelo es esa? Pues eso es lo que han hecho ellos y eso no es ningún tipo de negociación. Eso es un paripé para intentar dejar mal a Vox y no tienen ninguna intención de llegar a un acuerdo. De hecho, la comparativa está con otros municipios y con la comunidad autónoma. Ahí sí han podido llegar a un acuerdo y Vox no, si pedimos exactamente lo mismo. Bien, una de las cosas, y ya entramos, si te parece, Marcos, a hablar con Pedro también, que pedía Vox era esa ambulancia para el municipio de Totana. En estos días hemos visto a nuestras autoridades en muchos actos, en muchos eventos, pero hay muchos ciudadanos que se preguntan, Pedro, ¿dónde están las autoridades cuando, por ejemplo, se convocan manifestaciones, concentraciones en defensa de la sanidad pública, como las últimas que hemos vivido en Lorca? Bueno, al final, como siempre, vamos a la cola. El área 3 va a la cola, pero ya no solo el área 3, sino a nivel nacional vamos a la cola en sanidad con respecto a los servicios sanitarios, médicos, enfermeros, todo lo que es el personal. Hay un déficit increíble. Ahora vi hace poco una noticia que iban a ampliar para refuerzo de verano, no sé si eran 6.000 sanitarios, pero es que eso no es suficiente, porque el verano son 2 meses, pero es que cuando llega el mes de enero, cuando llega la bronquiolitis, cuando llega la gripe, se vuelve a colapsar todo. Entonces es cierto que no se hace una inversión en lo que realmente importa. Yo siempre hablo lo mismo, y es mi línea de trabajo. Llevo ya 14 años trabajando en el sector de las emergencias y también como técnico sanitario en diversas ambulancias. Y al final es cuestión de prioridad. Y no se está priorizando por ninguno de los sectores, ni a nivel nacional, ni regional, ni local. Y es el déficit que tenemos. No se le da la importancia que realmente merecemos, no solo los totaneros, sino los españoles en general, de invertir en lo que realmente importa. Sin seguridad, el ser humano no es nadie, pero es que sin sanidad estamos muertos.
Entonces, si esos dos pilares no los llevamos por bandera, ¿qué podemos esperar? Solo Vox lleva esos dos pilares por bandera: la seguridad, la sanidad y, por supuesto, la familia. Y es que no queda ninguna alternativa más, porque los demás son todo, como dice Marcos, paripé. Voy, me echo la foto y después no gestiono. Se trata de gestionar. Hubo una diputada vuestra de Vox en Murcia que se hacía una pregunta. ¿Acaso las enfermedades se van de vacaciones? No. La sanidad no puede parar en verano. No se hacen previsiones, no se hacen refuerzos, no se tienen en cuenta los contratos, no se tienen en cuenta tampoco las zonas de máxima afluencia de turistas. Sí, es que vamos dándole patadica al balón, adelante, venga, ahora en verano, pum. Pero luego, repito, llega el invierno, llegan distintas épocas estacionales que por el propio cambio que hay de tiempo, pues producen ciertas enfermedades. La aglomeración de saturación de personas que vienen aquí a veranear también saturan los servicios de emergencia. Todo eso no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta. Y como bien dice la compañera, las enfermedades no se van en verano. Al revés, puede ser que tengamos más enfermedades o más patologías en verano, pero por pura estadística. Si tenemos gente que viene a pasar las vacaciones a veranear, obviamente la incidencia va a subir. ¿Qué pasa? Que se va a colapsar todo. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero retomamos el tema ahí a la vuelta después de la publicidad. Entramos ya en la segunda parte de la entrevista con Marcos Cano, concejal portavoz de Vox Totana, y con Pedro Bahillo, que es responsable de Sanidad y Emergencias dentro de Vox. Y bueno, estábamos hablando precisamente de las enfermedades, de las vacaciones, de los refuerzos, incluso los centros de pedanías, diputaciones que cierran porque no tienen personal para atender en la época estival. Esto se da en otros lugares cercanos como Lorca, que tiene un término municipal grande, impresionante, sí, y que pertenece precisamente a ese área 3 de salud. Efectivamente, sí, que al final lo que hemos dicho hace apenas unos minutos, no hay gestión. Hay centros de salud que cierran a las 3 de la tarde, como dice la compañera. Yo si me pongo malo a las 5 de la tarde y está el centro de salud cerrado, hay pedanías que lo están pasando realmente mal. Y bueno, una cosa que no quería que se me olvidara es sobre la petición que nosotros hicimos en su momento sobre la necesidad de una ambulancia medicalizada en el municipio, que no se nos olvida, ni quiero que se les olvide a todos, que estamos luchando por ello, pero al final, una vez más, el gobierno actual, tanto el local como el regional, han fallado los totaneros, pero han fallado de pleno, porque se han hecho distintas solicitudes, se aprobó en pleno esa adquisición de ambulancias, hubo ciertos partidos políticos que decían que eso no eran competencias locales, y no es cierto. Existen mecanismos legales para que la ambulancia municipal esté operativa. Está la Ley 3/2023 de Emergencias y Protección Civil, que mediante un convenio con el Servicio Murciano y el 061 se puede gestionar esa ambulancia. Yo mismo gestioné el primer convenio en Totana, mientras gobernaba el Partido Popular, para que la ambulancia municipal prestara servicios de atención de urgencia durante 24 horas. Yo redacté ese convenio y la ambulancia está funcionando. ¿Por qué no funciona ahora? ¿Por qué tenemos que mentir a los toteros diciendo que no y siempre tirando varones fuera y mintiendo y engañando? El problema que tenemos en Totana es pura estadística. Ya no solamente los avisos de la atención de urgencias, que también se colapsan. Hace poco vi en los medios de comunicación que había colas en el centro de urgencias, colas para ser atendidos, por ese déficit que hemos hablado antes de médicos y enfermeros. Aparte tenemos una extensión, tengo aquí los datos, son cerca de unos 340 kilómetros cuadrados de extensión, en el cual tenemos una sola ambulancia para cubrir todo ese terreno. No se nos olvide que tenemos el municipio de Aledo, que también se hace cargo la ambulancia del 061, que está en el Centro de Salud de Totana. El ejemplo es muy sencillo. Tenemos un señor que tiene una patología realmente importante en el municipio de Aledo, obviamente a ese señor hay que atenderlo. El servicio de urgencia va a Aledo, pero la misma es si tenemos un accidente de tráfico como ha pasado, que por desgracia había un fallecido hace poco también. Si esa ambulancia no llega a estar disponible, ¿qué tiempo de respuesta tenemos? Las isócronas que nos marcan las estadísticas son criminales. Estamos hablando de que una ambulancia puede tardar perfectamente en llegar a atenderte un infarto unos 35 minutos. Cada minuto que pasa, Juan, la vida se pierde de un 7 a un 10%. Han pasado 15 minutos, poco podemos hacer. Eso no es culpa del médico o del enfermero, es culpa de la gestión sanitaria de este gobierno. Y repito, hay medios legales para poder tener una ambulancia medicalizada en Totana. Te puedo decir incluso el coste.
El coste, estamos hablando de que la vida de una persona vale 300.000 euros anuales. Tener una ambulancia medicalizada 12 horas en el municipio de Totana. Las 12 horas se pueden rotar, donde más falta haga, o de mañana o de tarde, pero tener una ambulancia de 8 a 8 en el municipio, pues si ese señor mayor, que por ejemplo voy a hacer falta esa ambulancia, va esta que estamos hablando, se nos queda libre la otra para poder atender la gravedad del asunto. Y esto es cuestión de prioridad. Estamos hablando que por 300.000 euros estamos estancados, cuando luego nos gastamos el dinero en tonterías, sin dar prioridad. Vuelvo a decir lo mismo, prioridad, seguridad y sanidad. Estamos hablando que hay que gestionar un plan de choque importante, ¿no? en materia de sanidad, para evitar, bueno, que muchos profesionales se tiren al ámbito privado o se vayan a otros lugares a ejercer, porque aquí no hay forma, y que los que están no estén saturados. Pero sí que el problema que tenemos es que tenemos unos médicos de calidad, chavales jóvenes muy bien formados, y nosotros vamos a buscar médicos al país de origen, teniendo los mejores en España. Es que el mundo al revés, ¿en qué mundo vivimos? No sé si la gente es consciente de eso. O sea, tenemos chavales recién terminados, eminencias a nivel médico, que se van a otros países a ejercer. Nosotros vamos al país de origen extranjero a traérnoslos porque no hay médicos. Obviamente la formación en otros países no es la que tenemos aquí. Luego pasa lo que pasa, negligencia de todo tipo. Y ahora, si quieres, hablamos incluso de ya no solo de sanidad, sino a nivel de seguridad, que es otro pilar fundamental que creo que es importante que tratemos, porque... Lógicamente, con respecto a lo que acaba de sí. decir Pedro, si me permite, decirte que tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad Autónoma, Vox ha presentado iniciativas para que las condiciones laborales de estos médicos nuevos que terminan la carrera mejoren de tal forma que no se vayan. No solamente se trata de tener un hospital y médicos con formación regular, dudosa como mínimo, sino que los médicos tan bien formados, como está diciendo mi compañero Pedro, no se nos vayan. Es posible, solamente hay que cambiar prioridades. Y desde luego Vox aquí en el Ayuntamiento ha hecho una petición instando a las administraciones que corresponde, y Vox en la Comunidad Autónoma también, para que eso sea así, para que se tomen esas cartas y los totaneros y los españoles en general podamos tener nuestros médicos, que son de los mejores, si no los mejores formados del mundo. Antes de hablar con Pedro nuevamente, Marcos, de seguridad y de cambiar de asunto, me gustaría preguntarte por las declaraciones que hizo la diputada del socialista Marisol Sánchez Joder, ¿no? Cuando se defendió el tema de ese centro hospitalario para Totana. Sus palabras fueron que los totaneros no se hagan ilusiones. Bueno, pues ella sabrá, que se lo diga a los totaneros, que no le parece bien que los totaneros tengan un centro hospitalario. Si le parece mejor que el área 3 de salud, que como vamos sobrados de médicos, sobrados de especialistas, sobrados de ambulancias, ¿para qué queremos un centro hospitalario? En Águilas sí. ¿Quién gobierna en Águilas? Los socialistas. Pero aquí no, en Totana no. Yo creo, y desde luego creo que fue una iniciativa por parte de Vox Totana que ha incorporado Vox regional, y es no generar centros hospitalarios gigantescos, mastodónticos, que luego al final se masifican y son difíciles de gestionar. Es interesante tener un centro hospitalario importante de referencia, como en nuestro caso sería el Hospital Rafael Méndez, pero luego centros hospitalarios más pequeños para lo más habitual, más cercanos, menos masificados. Es el caso de lo que se va a hacer en Águilas, sería el caso de lo que hemos pedido en Totana, y que posiblemente el día que Vox tenga las posibilidades sería el sistema sanitario que tendríamos en la región. Pequeños centros hospitalarios, como el centro hospitalario de Totana, este que estamos pidiendo, y luego grandes centros de referencia, y no macro hospitales masificados y gigantescos que al final no cumplen con esas necesidades que demandamos, y encima están lejos, y más en el caso de Totana. Vamos a hablar de seguridad, Pedro, tema de efectivos, sí. Por ejemplo, en tema de policía, de civil. El tema policía local, como bien sabemos todos, bien saben los totaneros, hubo una ampliación de plantilla de unos 12 agentes que han tomado posesión recientemente y que están ya en la calle, que están en activo. Pero esto realmente es un déficit disfrazado de logro, porque no es suficiente. Ahora mismo el ratio de Totana, incluidos los 12 agentes, está en 1,3 por habitante, cuando realmente la legalidad o las recomendaciones es que estemos cerca sobre 1,8, más de cerca 2 por cada habitante.
Históricamente Totana llegó a tener 72 policías locales hace menos de una década. Es decir, un 30% más de lo que hay ahora. Con 30.000 habitantes teníamos 72 policías en activo y ahora con 34, 38, porque las cifras bailan mucho, según el alcalde son 38, tenemos un 30% menos de policía. Ha implementado la población y por supuesto han subido los delitos. Que yo, si quieres, te puedo decir lo que ha subido. El aumento del 2022 al 2024 ha sido cerca de un 21% el tema de los delitos. Es cierto que en el 2025 el primer quinquenio ha bajado un 2,5%, pero ha subido sobre un 21%. Los hurtos, robos sin violencia un 15%, robos con fuerza un 14,9%, robos con violencia e intimidación un 113%, más del doble, agresiones sexuales más de un 20%, homicidios y asesinatos más de un 100%. 2 casos en este caso. Es cierto que estos datos son del balance de criminalidad del Ministerio del Interior. Nos falta saber los datos a nivel local. Me consta de que son el doble. Claro, las personas escuchan estas cifras y la preguntan sencilla, fácil, concisa, ¿qué se hace? Potenciar, como hemos dicho antes, potenciar y dotar a nuestra policía local del personal y de los medios para poder enfrentarse. ¿Qué es lo que no se está haciendo? No se está haciendo. Yo, es verdad, me pongo en la piel de ellos y digo, si es que es imposible, si es que hoy en día tenemos bandas que entre ellos se están matando a machetazos. ¿Cómo va a intervenir un policía local o una patrulla de 2 policías locales? No pueden intervenir. Es que los matan. Ahora, si tuviéramos, en vez de una patrulla de 2, tenemos 6 policías, 7, no sé, lo que haga falta, así podían enfrentar, se podía patrullar, se podían poner en zonas disuasorias, se podrían crear la patrulla de seguridad ciudadana que antes existía. ¿Dónde están esas patrullas a pie que se ven muy poco? ¿Dónde están las patrullas motorizadas con vehículos ligeros para poder meterse en callejones y seguir al malo? Si es que no están, ni con los 12 nuevos los tenemos. Hay datos que se conocen y hay datos que no se conocen. Yo recuerdo cuando estaba en otro medio de comunicación en Lorca que había un concejal de Seguridad Ciudadana que todas las semanas salía a los medios de comunicación y daba un informe detallado de las incidencias en las que había intervenido la policía local. Los ciudadanos conocían de primera mano qué estaba pasando en el municipio. Se oculta. Actualmente esto se oculta. No. Cierto. Todo lo que se puede decir, solo aquellos puntos en los que ya salen a la luz pública, entonces se comenta, pero si no, se van ocultando los datos. Creo que lo que están haciendo es engañar al ciudadano, pero no sé hasta qué punto lo consiguen, porque es que los ciudadanos viven en Totana, salen por las calles y sobre todo de noche, a mí lo que me comentan es, ahora ya no puedo salir. Ahora hace buen tiempo, se podría salir a pasear y los totaneros no pueden. Pero ¿Están obligados los ayuntamientos a dar esa información a los ciudadanos? Bueno, por transparencia deberían. Deberían. Nadie que ocultar. Sí, yo no creo que sea necesario que esté una obligación. Claro. Es que la obligación es moral. ¿Por qué se oculta? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Por qué no quieren que los ciudadanos sepan en qué condiciones están viviendo? Y la comparativa que suele hacerse este año con el pasado, o este municipio con el de al lado. Cuando abrimos un poco más y vemos más a largo plazo en el tiempo, nos damos cuenta que estamos acostumbrándonos a un nivel de delincuencia muy por encima del habitual en hace unos pocos años. Y los que ya vamos cumpliendo unos años, que podemos comparar cómo funcionamos en nuestra juventud ahora, es un disparate la diferencia. ¿Qué se puede hacer? Lo primero de todo es que esto no solamente es policía local, es Guardia Civil también. Y eso depende del gobierno. Pero no escucho a nuestro alcalde y a nuestro equipo de gobierno quejándose de que no tiene el número de efectivos de Guardia Civil, porque es aproximadamente lo mismo que está diciendo mi compañero Pedro para la policía local. No escucho de que la delegada del gobierno se comprometa. Y tendría que decir, mire, la delegada del gobierno, Mariola Guevara, pues será como persona lo que sea, pero como delegada del gobierno que no cumple con la seguridad de los totaneros, pues habría que decirlo, habría que quejarse, que los totaneros lo sepan cuando votan, qué es lo que están votando. Y a nivel local, ¿qué es lo que sí puede hacer? Que sí son competencias del ayuntamiento, competencias de nuestro alcalde, puede tener más efectivos, puede aumentar los costes en la ordenanza a aquellos que no cumplen. Está claro que es disuasorio que haya una policía cercana o presente. Y podría hacer otra cosa más que
nosotros hemos hecho aquí en el Ayuntamiento de Totana, y es premiar a aquellos policías que durante su trabajo han hecho una labor especial en la defensa de la seguridad, algunos aunque sea Guardia Civil o Policía Local, de la sanidad, de los totaneros. Nosotros presentamos una petición para reconocer esa labor a policías locales y guardias civiles y está en el cajón de los olvidados. No es un coste, no es algo que hay que pedir al gobierno ni a la Comunidad Europea, no es... Pero ¿por qué este ayuntamiento no mira más por sus policías? Si él no mira por sus policías, quizás los policías pues tampoco miren mucho. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero Pedro, hay fotos, hay imágenes. Sí, yo, bueno, resumiendo al final, relacionada con la inseguridad, y esto simplemente, una imagen vale más que mis palabras. Yo tengo 3, tengo para coleccionar, pero bueno, para que todos los totaneros vean lo que es la, no sé en qué cámara va a poder enfocarse. Cualquiera de ellas. Bueno, pues inseguridad, más inseguridad, gente tirada en la calle, en las paradas de autobús. La gente me dice, Pedro, no puedo sacar a pasear al perro porque me persiguen. Hay zonas en las que persiguen, que me ven con el móvil en la mano y me acorralan para quitarme el teléfono móvil. Eso está pasando en Totana. Entonces, ¿qué estamos dejándole a nuestros hijos? ¿Qué estamos dejándole a nuestros ancianos que no pueden salir a tomar el fresco? ¿Tú ves a los abuelicos tomando el fresco en la calle? Yo tomaba el fresco con mis abuelos. No se puede tomar el fresco ya, porque no hay seguridad. Y repito, si no tenemos seguridad, no tenemos vida. Lo más importante del ser humano es tener seguridad y salud. Y no lo tenemos. Y ya, yo simplemente, un detalle que se me ha olvidado antes sobre el tema del CHARE, del Centro de Alta Resolución Sanitario, sobre el comentario que hizo fue consejera de la diputada socialista, decirle que, bueno, que esperen sentados, o no sé lo que dijo exactamente. Si en vez de que las bandas del Peugeot se dedique a robar o se dedique a gastarse dinero en chicas y en mordidas, como han pegado, quizá el CHARE estaría ya montado, porque es una pasta lo que se ha llevado a su partido. Entonces quizá debería hacérselo mirar y que mire más por los totaneros y por los murcianos. Marcos, los dos, bueno, tú has ejercido de bombero en tu profesión, creo que vais tú al frente de lo que es correcto, sí. El centro de bomberos. Llega la época estival, no sabemos cómo están los montes, no sabemos cómo están los efectivos. Los montes están mal. Bueno, la palabra tenía Marcos, perdón. No, creo que yo he sido bombero urbano en Cartagena, mientras que Pedro ha sido precisamente bombero forestal. Yo creo que a quien le corresponde... Pedro, los montes están mal. Llega la época estival que va a ser complicada. Va a ser complicada. De hecho, ya tenemos varios sustos de ayer y hoy. Tenemos aviso por tormenta, aviso naranja. Ya había varios conatos en el día de ayer. Hoy no he visto si hay algún aviso, está un poco desconectado. Pero los montes están mal. Hay bastantes manchas de pinos secos. Y yo creo que al final Sierra Espuña, hablando de lo que más nos toca, que es nuestra Sierra Espuña, yo creo que en 30 años Sierra Espuña colapsa. Colapsa porque todos los pinos están envejeciendo a la misma vez. Hay que hacer un plan de choque, un plan de ajuste, dar pinada. La gente no entiende por qué se podan pinos. Los árboles compiten entre sí. Entonces, cuanto más compitan, más se seca. Sobrevive siempre más fuerte. ¿Qué deja eso? Un árbol seco, un árbol enfermo, que es combustible, vengará un incendio. ¿Qué tenemos que hacer? Prevención. Prevención, los incendios yo siempre digo, se apagan en invierno. Tenemos que potenciar la figura del bombero forestal y reforzar la figura del que realmente hace esa prevención, que son los bomberos. Y bueno, aunque no venga al caso con la parte forestal, pero nosotros sí hemos apostado por la parte de bomberos. De hecho, en los presupuestos ya se ha aumentado la partida presupuestaria en un 5,5 millones de euros más para los bomberos del consorcio. Es una gestión que yo me comprometí personalmente a hacerla para mejora de personal y de material. ¿Qué se hizo? Y pues está, O sea, que donde va Vox se cumple. Sería una pena que llegara ese colapso, y más en un entorno como Sierra Espuña. Esperemos que no. Esperemos que se pongan a trabajar ya. Marco, Cano, no sé si quiere añadir algo más. Sí, para terminar, quería decirte que, bueno, apoyemos o no apoyemos a nuestro alcalde, apoyemos o no apoyemos los presupuestos, nosotros siempre hemos estado y vamos a seguir trabajando. Creo que los totaneros se dan cuenta, son conscientes, para mejorar la vida de los totaneros. Voy a leer algunas de las cosas que nosotros hemos propuesto, como la ordenanza de ganadería, con acuerdo con el Partido Popular, o el servicio de agua, para que los totaneros el día de mañana puedan seguir abriendo el grifo y teniendo agua.
También propusimos Patrimonio de la Humanidad de la Bastida, que llegó a la comunidad autónoma y se aprobó ahí también por unanimidad. Como ha dicho mi compañero Pedro, la ambulancia, el centro hospitalario, tan importante que vamos a seguir peleando. Pero además de eso, y dentro de una semana que tenemos el próximo pleno, vamos a presentar todas estas mociones, de las que voy a leer alguna de ellas, como es un registro de personas electrodependientes. Estamos viendo que el que la luz se vaya parece ser que va a empezar a ser una cosa habitual y por tanto hay que prevenir, hay que prepararse y este ayuntamiento debe evitar que haya muertes o consecuencias graves como consecuencia de esos cortes que aparentemente vamos a tener que ir acostumbrándonos a ellos. Nos adelantamos a esos cortes y le vamos a hacer sugerencias y peticiones. Pero brevemente, estamos fuera de tiempo. Y ya otras dos más, por ejemplo, que son para lo que está diciendo Pedro, la seguridad. Peticiones para que nuestra policía local o la Guardia Civil cumplan lo mejor posible su función y los totaneros estemos seguros. Ha sido un placer, desde luego, teneros, Marcos Canón, concejal, portavoz de Vox. También Pedro Aillo, gracias por venir con nosotros esta noche. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Estaremos pendientes de todo lo que vaya ocurriendo en el Ayuntamiento de Totana. Gracias por vernos, que pasen una buena noche y hasta mañana.